Bueno, le damos la bienvenida a todas las personas que están acá en este Meet y también a las personas que lo están viendo en diferido desde YouTube a esta grabación. La idea de hacer este curso de 3 encuentros, Introducción a las terapias cognitivo-conductuales, parte de una deficiencia que creemos que tiene nuestra formación, al menos en la Facultad de Psicología UNR, donde la corriente predominante es el psicoanálisis, y que si bien tanto Manuel Calandra como yo, Ignacio Varés, nos gusta y somos simpatizantes del psicoanálisis, quizás nos damos cuenta mucho más cercanos al momento de recibirse, tanto antes como después, que hay muchas más cosas, que a lo mejor eso no nos cierra del todo, y que está bueno poder abrirse a conocer otras teorías, que a lo mejor a uno se termina dando cuenta que lo que le gustaba era otra cosa, pero que simplemente no pudo elegirlo, no pudo estudiarlo porque no lo conocía, y porque solamente estaba estudiando una cuestión. Que no quiere decir que eso esté mal, ni nada de eso, sino que lo importante de esto es poder abrir los espacios y poder conocer otras cosas. Así que de por sí también estamos muy contentos por la convocatoria que esto está teniendo, porque implica que también hay sed de conocimiento del otro lado y está buenísimo poder organizar estos espacios para saciar también esa cuestión. Por mi parte también yo tengo mucha sed de conocimiento de terapias cognitivo-conductuales, más allá de que lo estemos organizando, yo también voy a aprender un montón con esta cuestión y la idea es que ustedes también los invitamos completamente a participar en cualquier momento de la exposición. Esto no es un conversatorio donde primero hay una exposición y después hay un momento de charla al final, sino que la idea es que esto lo tomen como una clase, ¿sí? Que mientras la docente esté explicando, sí mantengamos todos los micrófonos silenciados, pero que si a ustedes se les ocurre una duda en cualquier momento, dé silencio en el micrófono y planteen esa pregunta, así se enriquece mucho más el espacio y seguramente también se pueda generar algún momento de charla y de debate, o quizás en los momentos previos a comenzar la exposición en los próximos encuentros. Por último, y antes de presentar a la disertante, les recordamos que esta es una primera clase abierta y gratuita, ¿sí? Pero que para que la misma sea certificada dentro de todo el curso, es necesario inscribirse al resto del curso. En caso de que alguna de las personas que estén participando de este encuentro tengan ganas posteriormente del mismo de inscribirse y de realizar los otros encuentros del 11 y el 18 de mayo, nos pueden hablar tanto por Instagram a ICC en Pantuflas o también a nuestro Gmail, iccenpantuflas@gmail.com, perdón, gmail.com, para, bueno, consultarnos por la información de pago y esas cuestiones para los links de los próximos encuentros. De vuelta, este encuentro va a ser grabado y subido públicamente a YouTube, mientras que los otros 2 encuentros van a ser grabados, pero subidos en privado, ¿sí? Así que si no lo pueden ver en este momento, pueden verlo posteriormente. Así que bueno, tenemos con nosotros a la profesora y psicóloga Silvana Saboini, especialista en sexología clínica y educativa, docente de la Facultad de Psicología UNR, coordinadora de la Diplomatura de Estudios Avanzados en Sexología y Neurociencias del SEI y de la UNR. Así que bueno, después de esta presentación, le doy la palabra a Silvana. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Ignacio, bueno, y a todo Inconsciente en Pantuflas por esta propuesta que me parece súper interesante. Agrego también a tu presentación que también soy docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. No lo digo para vanagloriarme de eso, sino porque entiendo que hay algunos estudiantes que también se sumaron y bueno, me parece importante que se sientan representados. Así que bueno, eso. Así que bueno, gracias porque justamente la cuestión de la pluralidad es algo a lo que creo que se debe acceder académicamente como un derecho, casi diría. Así como están los derechos sexuales, que deberían estar los derechos académicos en relación a poder acceder a todas las variantes teóricas, digamos, en la formación profesional, que por suerte en nuestra facultad eso está ocurriendo, se está diversificando bastante. ¿Se corta? A ver, Iñaki, no sé si es alguien que percibe así o si todos están escuchando mal. Quizás es una cuestión momentánea de la conexión en este momento, pero se va entendiendo. Bien. Digo que
es importante durante la formación tener acceso a conocer, que no quiere decir adoptar como propia ni seguir esa línea de trabajo, pero sí conocer todas las alternativas. A mí en lo personal me tomó, ya les contaré oportunamente, porque tiene sentido y es parte de lo que les quiero transmitir, pero bueno, me tomó mucho más tiempo, posterior incluso a mi formación de grado, el poder elegir, digamos, mi camino profesional, porque bueno, porque realmente no había tenido muchas oportunidades de saber de qué se trataban otras cosas durante la carrera de grado. Entonces, un poco la idea, tanto para estudiantes como para profesionales, digamos, que estén empezando su recorrido, es que conozcan un poco de qué se trata. Y una de las cosas que uno escucha en la facultad, yo soy docente de la Facultad de Psicología hace 27 años, o sea, pero desde entonces hasta hoy creo que en algunas cuestiones no han cambiado, es toda una serie de mitos, digamos, y prejuicios y cosas que, un sistema de creencias, digamos, que se ha construido en torno a este tipo de terapias, del cual yo también he reproducido y replicado sin cuestionarme demasiado, digamos, algunas expresiones que se vertían, digamos, sistemáticamente y que uno las replica, como las viralizaciones en Internet, digamos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces replicamos información sin verificarla antes? Bueno, yo creo que mucho de eso pasa, en este caso, con las terapias cognitivo-conductuales, y es de esto a lo que, digamos, a mí me gustaría darles elementos para que por lo menos formen una opinión propia y con un fundamento a la hora de hacer una elección o una visión más crítica. Bueno, para empezar, si querés, Manuel, pasar la primera imagen. No sé si todos están pudiendo ver ahí la presentación que compartimos. Perfecto. Bueno, la imagen del flyer, que por ahí a lo mejor a muchos les pudo llamar la atención, pues no es un personaje muy fácilmente reconocible o muy popular. Se trata de Epícteto, que fue un filósofo griego de la escuela estoica, y que, bueno, se le atribuye dentro de su legado, que no es escrito, pese a la imagen, digamos, a lo que está mostrando la imagen, sino que se transmite de forma discursiva y hubieron autores que fueron captando y reflejando y sistematizando un poco lo que ha quedado de su pensamiento. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué un filósofo si vamos a hablar de terapia? En realidad, elegí esto como imagen representativa porque hay una expresión, digamos, de Epícteto, que es la siguiente imagen, que de alguna manera es como un pilar, digamos, para lo que son las terapias cognitivas. Es que los hombres no se perturban por causa de los hechos, sino por la interpretación que hacen de ellos. Yo agregaría por la interpretación cognitiva que hacen de ellos. Pero bueno, vamos a ir por partes. Ustedes tengan en la mente esta expresión que la vamos a retomar en un rato. Yo lo que quiero era ponerlos en contexto respecto a por qué habíamos elegido la imagen de Epícteto para esta presentación. Vamos a ir de lleno a los mitos, si pasamos, Manuel. Una más, en relación a las terapias cognitivos conductuales, para después decir qué es lo que hace, es decir, vamos a decir qué es lo que no ocurre y a desarticular un poco, deconstruir con esta palabra que ahora estamos usando tanto, estos mitos para después construir un conocimiento posible en relación a este tipo de terapias que sí tenga un fundamento. La primera gran cuestión es esto de la sustitución de síntomas. Yo he escuchado, vuelvo a insistir con esto que decía, en mi recorrido personal yo me formé en la UNR, o sea que respiré, aprendí, leí y viví psicoanálisis, hice mi experiencia de análisis personal durante una montaña de años. Me recibí, empecé a trabajar como psicoanalista, es decir, yo conozco desde dentro no solo el psicoanálisis y sus fundamentos y prácticas, sino que también conozco las críticas, porque yo esto lo he dicho yo, digamos, así lo he repetido
sin saber bien por qué lo decía, pero lo decía porque lo había escuchado y estaba convencida de que era así. En verdad, no hay digamos, si ustedes se ponen a buscar, y hoy los buscadores de información, las bases científicas a disposición de todos, no hay un registro que pueda comprobar, digamos, que haya una sustitución de síntomas, es decir, que con un tratamiento realizado por terapias cognitivo-conductuales, este síntoma que se trata supuestamente de manera superficial va a aparecer porque, digamos, porque no se trabaje con los mecanismos inconscientes que realmente lo están determinando, entonces eso va a hacer que aparezca como una manifestación subjetiva en otra forma de síntoma. Este fantasma de la sustitución de síntomas en realidad no solo no se ha comprobado, sino que sí hay estudios hechos por parte de, digamos, investigadores de la psicología cognitiva y de la modificación de conducta, o sea, de las líneas más conductistas, si se quiere, que ya vamos a aclarar también en relación al conductismo algunas cuestiones. Hay investigaciones de seguimiento, digamos, a largo plazo, en las que la persona que maneja cierto tipo de síntomas por el cual consulta y a los cuales se le administra este tipo de terapéutica, luego no presentan otro tipo de síntomas por el desplazamiento supuesto, digamos, de esa angustia que quedaría ahí como flotante y cambiando de lugar cuando superficialmente atacamos a un síntoma. ¿Por qué digo lo de superficialmente entre comillas? Porque cuando les explique a continuación el mecanismo de la terapia cognitiva van a ver que no es tan superficial como se le atribuye, digamos, si bien, por supuesto, comparte epistemológicamente otro encuadre y otros fundamentos distintos al psicoanálisis y es otro dispositivo. Pero bueno, lo cierto, y volviendo al anecdotario personal, que no es digamos, por decir, hagamos una cuestión informal, entonces yo me pongo a charlar de mí, sino es para, un poco lo hablamos con Ignacio en algún momento al principio, cuando surgían estas ideas, para que ustedes sepan que además de los estudios que puedan haber, que puedan estar realizados en relación a estos temas y la falta de estudios que comprueben que exista una sustitución de síntoma cuando se aplica este tipo de terapia a largo plazo, digamos, que aparezcan otros síntomas. Además de eso, en mi historia personal lo he vivenciado y eso me llevó a un cuestionamiento de mi marco teórico. O sea, ustedes dimensionen lo que es hacer toda una carrera universitaria, formaciones de grado y extracurriculares, congresos, cursos y demás en psicoanálisis, y poner en cuestión a partir de incluso vivencias personales. Yo tenía una fobia específica con la que conviví toda mi vida desde que tengo recuerdo. Bueno, psicoanálisis de lacaniano, ortodoxo, menos ortodoxo, de toda la variedad que se le ocurra, a lo largo de mi vida, mi fobia cada vez se volvía más compleja y realmente las fobias son limitantes, ¿no? O sea, en psicopatología sabemos que la psicopatología es una forma de existir patológica, pero sobre todo es una patología de la libertad. Es decir, la psicopatología nos restringe muchísimo la libertad. Cualquiera que tenga síntomas, bueno, psicopatológico sabe que eso opera como una limitación más o menos significativa en la vida de cada uno. Bueno, en ese momento, en un momento determinado, un colega de la cátedra, pero que él se dedicaba a las terapias cognitivas, me dice, mira, Silvana, yo ya no te puedo ver más pidiéndome la mano para bajar a 4 escalones, por favor, anda, te doy la tarjetita, anda, en esa época habían tarjeta, no había contacto de WhatsApp, no había celular, me dice, anda de este psicólogo, si no te sirve, yo te prometo que nunca más, con él siempre teníamos discusiones, digamos, de psicoanálisis o cognitiva, pero discusiones, y yo defendía al psicoanálisis a morir, era detractora total de todo esto, y decía todo lo que vamos a ver acá.
Me dice, si no te sirve, yo te prometo que me pongo a estudiar lo que vos decís y admito y no te molesto nunca más. Pero si te sirve, dice, prometeme que vas a revisar tu teoría. Bueno, voy de este terapeuta y efectivamente, en lo que años me había limitado desde mi infancia, empiezo a bajar las escaleras hasta el día de hoy. Tengo 50 años, esto fue en mis comienzos, ¿no? Hace más de 20 años. Y puedo decirles personalmente, más allá de que eso esté escrito, que no me han aparecido, no he padecido otros síntomas, no aparecieron otras cuestiones. Usted me dice, si todos tenemos algo, sí, por supuesto, nadie es perfecto, ni mi vida es libre de angustia, ni la de nadie, porque eso es constitutivo del ser humano, y eso hay que reconocérselo al psicoanálisis, digamos, y a sus postulados, que es una realidad. Pero quiero decir que yo me tomo a mí misma como prueba viviente, digamos, de que no ocurre tal sustitución de síntomas, más allá de que lo dicen muchos autores con un conocimiento más sistematizado de esta cuestión. Bueno, en ese momento para mí fue sustancial, digamos, porque además veía que muchos pacientes yo no los estaba pudiendo ayudar con problemáticas, no la misma, pero de otro tenor, pero en algunos casos similares. Decidí cerrar el consultorio, derivar a los pacientes que tenían análisis, digamos, en aquel entonces, y empezar mi recorrido, mi formación como terapeuta cognitiva, a lo cual después, bueno, retomé la actividad clínica y a eso me dediqué y aquí estoy. Y sigo corroborando paciente tras paciente en la clínica, caso tras caso, con seguimiento, digamos, a lo largo de muchos años, que esa sustitución no aparece. Lo que sí aparece es que me llaman después de 5 años, me dicen, Silvana, ¿me das un turno? No porque le apareció otro síntoma, sino por una crisis vital, o por una pérdida, o por una situación contextual, digamos, que o bien le exacerba, digamos, algunas cuestiones de vulnerabilidad subjetiva que todos tenemos y hay un punto irreductible, que eso todas las teorías estamos de acuerdo en que existe, y entonces necesitan un apoyo durante un par de encuentros, digamos, terapéuticos, y después no los vuelvo a ver, pero no ha pasado que se les ha transformado un síntoma en otro, y que entonces mejoraron de un trastorno de ansiedad y resulta que le aparece una fobia, o que mejoraron de la fobia y le aparece depresión, o todas las formas mutantes de la angustia, digamos, que se le atribuyen a este tipo de terapia. Bueno, seguimos. Según el segundo gran mito, digamos, o prejuicio es, en relación al condicionamiento clásico, la idea de los perros de Pavlov. Las terapias conductuales, digamos, condicionan a las personas y las tratan como si fuesen perros a los cuales adiestran por condicionamiento clásico al modo de Iván Pavlov. Por un lado, debo decir que Pavlov fue un gran investigador y que no es para nada despreciable su teoría, y por el otro lado, decir que si bien es cierto que se toman las bases del conductismo puro, digamos, a ver, vamos a ponernos en contexto. Cuando decimos condicionamiento clásico, estamos hablando de teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje tenemos condicionamiento clásico, condicionamiento operante y la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura. Es decir, la teoría del aprendizaje social es la teoría del aprendizaje observacional, por imitación de un modelo, o modelado, o aprendizaje vicario. Yo les digo todos los nombres porque a lo mejor les resuena de algún lado, material, bibliografía, libro, o se la encuentran por su camino, para que la puedan identificar. La teoría del aprendizaje social se toma, digamos, ahora vamos, Luisina, que levantó la mano, la toman también las terapias cognitivas. O sea, la terapia cognitivo-conductual es una integración de cuestiones que vamos a estar conociendo ahora mismo, y que dentro de todas esas vertientes toma las bases, ciertas bases del conductismo, en un neoconductismo, digámoslo así, que no es el condicionamiento clásico al modo de los experimentos de Pavlov con los perros, pero que tampoco los vamos a despreciar, como yo he hecho en su momento,
porque el asociar un estímulo, digamos, el condicionar un estímulo neutro para que estaba, digamos, para que quede asociado a otro tipo de circunstancia que antes estaba incondicionada y que luego pasa a ser condicionada, en verdad, en cierto tipo de trastornos, ayuda no a resolver, por supuesto no es una resolución de fondo de problema, porque para eso está el abordaje cognitivo, pero la parte conductual es la que, a ver, en la que soluciona qué cosa. Hay un condicionamiento fisiológico, porque somos seres, o sea, el enfoque psicobiosocial no lo podemos perder de vista, y entonces en el aprendizaje hay modos de reaccionar que realmente se condicionan, no porque seamos perros o animales, digamos, mamíferos de cualquier clase, pero tampoco dejamos de ser seres vivos y mamíferos igual que los perros, aunque digamos, tengamos otros atributos que desde nuestro punto de vista nos hacen superiores o superadores, al menos en cuanto a la cognición y a las emociones y demás. Entonces, es un hecho que hay ciertas cuestiones que se condicionan, y esto lo vamos a ver cuando, ahora les explico con uno de los ejemplos de las técnicas terapéuticas que se basan en el condicionamiento clásico y para qué se aplican. Y van a ver que eso está lejos de lo que es el fantasma o la visión, la imagen de la película La Naranja Mecánica, en donde dicen, porque esa película obviamente, si la vieron, que es tremenda, sobre todo por el nivel de violencia, más que por digamos, la aplicación del condicionamiento, es una película que está contextualizada en un momento del desarrollo de este tipo de conocimientos y que se aplican de una forma que también está, digamos, es como muy grotesco como está mostrado de esa manera, porque por supuesto, y en las bases, digamos, estuvo ese tipo de experimento, pero por supuesto no es de lo que se trata en el tipo de abordaje terapéutico que hoy realizamos, pese a que se tomen estas teorías del aprendizaje para fundamentar algunas prácticas o técnicas específicas dentro del encuadre terapéutico. Alguien había levantado la mano. ¿Quién? Profe, fui yo, pero Sí. fue sin querer. Estoy con el celu y toqué en cualquier lado, disculpe. Ah, no, por favor. Bueno, cualquiera que quiera preguntar algo o comentar, por favor, levantan la mano o simplemente activan el micrófono, ¿eh? No quiero estar censurando ninguna intervención, al contrario. Bien, entonces, lo que le decía, lo que se toma para el condicionamiento clásico, o desde el condicionamiento clásico, que luego Wolf es quien, más allá, digamos, de los aportes de Pavlov en cuanto a este modelo de aprendizaje, de asociación estímulo-respuesta, Wolf crea lo que sería la desensibilización sistemática como método para condicionar, o en todo caso para descondicionar un estímulo que ha quedado asociado a una sensación de tensión. Es decir, Silvana, perdón, ¿cómo es el nombre? Así lo puedo, de última lo escribo en el chat. desensibilización sistemática. ¿Y el O nombre del Wolpe, creador? Wolpe. Wolpe. Gracias. No, por favor. Cuando hablamos de desensibilización sistemática, hablamos de, basados en la teoría de aprendizaje de condicionamiento clásico, entender que ha quedado asociado no voluntariamente un tipo de circunstancia, de estímulo o de situación a una respuesta de ansiedad. Sabemos que la activación psicofisiológica para la ansiedad, si bien todos podemos tener mayor o menor disposición, y hay un componente genético, hereditario en la predisposición, nunca la genética es fatalidad, esto ya lo sabemos, y por supuesto que lo ambiental, lo aprendido, la novela familiar, todo el recorrido subjetivo hace a la diferencia. Pero sí es cierto que algunos tenemos, me incluyo, una vulnerabilidad mayor, una labilidad para la activación psicofisiológica, por ejemplo, de los estados de alerta.
ahora están de moda, digamos, llamarlo de esta manera, a los ataques de pánico, que no son ni más ni menos que crisis de ansiedad, Freud lo habría llamado crisis de angustia, llamémoslo como querramos, es esa activación llevada a un grado extremo, no es otra cosa que eso el ataque de pánico. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas situaciones, que ya vamos a ver cómo operan y por qué, pero que desarrollan ese tipo de activación. Cuando el organismo, y ahí sí estoy hablando de organismo, no somos solo sustancia, no somos sustrato biológico que fundamenta o determina el psiquismo, pero tampoco podemos negar que tenemos un cuerpo y que tenemos un sistema nervioso que aprende y que genera un cableado neuronal o ciertos circuitos neuronales que justamente son aprendidos y que provocan cierto tipo de respuesta. Entonces, cuando asocia, por ejemplo, no sé, el examen final, el rendir un examen final, para una persona puede, Perdón. sí. Una terrible alergia me agarró rendir el final. Terrible. Bueno. Una reacción alérgica en todo el cuerpo. Claro, porque, bueno, la alergia es una hiperreacción del sistema inmune ante un alergeno o un antígeno que, digamos, que no es tal, entonces es una respuesta sobre exagerada de nuestro sistema inmunológico. El sistema inmune se desregula para, en más o en menos, en más alergia, en menos inmunosupresión y vulnerabilidad a enfermar. Es decir, el eje córtico, hipotálamo, hipófiso, suprarrenal, es decir, neuroendocrino, del estrés, hace que, digamos, lo que nosotros decodificamos como algo que pone en riesgo nuestra vida, porque el examen, créeme, yo soy docente hace 27 años, he visto docentes hijos de puta, pero ninguno mató a un alumno. Hasta ahora que yo sepa, jamás, nunca pasó eso. Entonces digo, digamos, la amenaza se percibe como amenaza la instancia de examen, como si la vida se te jugara en ello. Tu organismo decodifica que estás en peligro, porque lo ve realmente como una amenaza a la propia existencia, cuando en realidad el docente no te va a matar, te podrá simbólicamente, digamos, matar en cuanto a contenidos, pero no te va a lastimar, no va a atentar contra tu integridad o tu vida. Sin embargo, tu organismo, tu cerebro no está tan preparado para esa sofisticación y lo decodifica como peligro y activa la señal de alerta. Esa activación psicofisiológica es lo que provoca los distintos síntomas asociados a la ansiedad. Concretamente, una persona que tiene asociado la mesa de examen con los síntomas de ansiedad, el ataque de pánico, si alguien lo sufrió alguna vez, sabrá que es espantosa la sensación. La persona realmente cree que se va a morir, que le va a dar un ataque, que va a perder el control, que no sabe qué le está pasando y sienten que se están muriendo. Es decir, porque se provoca una hiperventilación. Paradójicamente, la hiperventilación da la sensación de falta de aire, y cuando te falta el aire, ¿qué haces? Tratas de tomar una bocanada más grande, lo cual hace que tengas más hiperventilación, o sea, la saturación de oxígeno aumenta, entonces aumenta la sensación de falta de aire, y en ese punto vos ya te crees muerto. Si hay encima COVID, olvídate, porque encima decís, me está dando un ataque, no, es COVID, entonces ahora, y no hay respiradores, y yo me voy a morir, y esto, y no salís más. Entonces, en esa escalada cognitivo-comportamental, porque cognitiva, porque ahora vamos a ver cómo llamamos a esto, pero son pensamientos automáticos negativos que se precipitan, y comportamental y fisiológica, ¿por qué? Porque la respuesta, la activación del eje córtico, hipotálamo, hipófiso, suprarrenal se produce, las catecolaminas están y eso te tensa los músculos, te dilata las pupilas, te acelera la frecuencia cardíaca, respiratoria, te da escalofríos, piel de gallina o sudoración excesiva, dolor de panza, mareo, falta de aire, sensación de falta de aire y todos los síntomas que ustedes pueden leer en cualquier manual respecto a los ataques de pánico. Si vos condicionás, o sea, asociás un estímulo neutro, examen, a una consecuencia, digamos que en este caso a un estado que es el ataque de pánico, la activación de ansiedad, la próxima vez que vas a rendir, te vuelve a pasar lo mismo. Entonces,
ese condicionamiento, nos guste Pavlov o no nos guste Pavlov, ya está establecido. Lo vemos en sexología en el vaginismo. El vaginismo es la contracción involuntaria del tercio externo de la vagina. Es involuntaria, pero una vez que se estableció, no hay forma de que se pueda introducir absolutamente nada, no un pene, no un juguete, no un tampón, no un dedo, no nada, la nada, no se puede. Y eso es condicionamiento, porque ahí el organismo, track, cierra, no, chau, no hay tu tía. Entonces digo, ahí lo único que cabe es el hacer una desensibilización. Lo mismo que cuando hablo de desensibilización sistemática, quiere decir de forma gradual y sistemática inducir una asociación entre el examen o, la entrada del canal vaginal o lo que fuere que está en juego en ese momento, y un estado de relajación. Enseñarle a un ser humano a relajarse y a modular la ansiedad, bajar los hombros, relajar los músculos, respirar por la nariz, retener el aire y soltarlo por la boca para que deje de hiperventilar, y eso es fisiología, no es sugestión, digamos, y que entonces metabólicamente deje de tener los síntomas del ataque de pánico, no es tratarlo como un perro. Tratarlo como un perro es dejar que siga sufriendo esos síntomas cuando sencillamente con 2 instrucciones, que es bajar los hombros, relajar los músculos, tomar el aire por la nariz. Yo lo he hecho en situaciones de emergencia. Cuando mi cuñada, cuando falleció su mamá, la mamá de mi cuñada es más jovencita por un segundo matrimonio, en el medio del velatorio, ella empezó a tener un ataque de pánico, nunca había tenido. Porque, bueno, obviamente no solo la pérdida, había sido una situación, muy compleja. Todos se empezaron a desesperar. Yo lo único que hice fue acercarme, sacar a toda la gente alrededor, agarrarla con firmeza, porque la presión fuerte ordena y el tacto más suave es estresante en esos momentos. Y la gente, ¿qué hace cuando te ve así? Te acaricia, peor. Entonces, agarrar a alguien con firmeza, le dije, mírame a los ojos, respirá conmigo de la forma que yo te digo, concentrate en mí, olvídate de todo, mírame y vos nada más focalizate en cómo respirás. En breves minutos ella salió de esa situación. Si no hubiera terminado capaz internada, pues ya estaban llamando a la ambulancia, pues no había forma de hacerla mejorar. Y no es que yo tenga ningún poder mágico, es esto. Digamos, es poder comportamentalmente, conductualmente y conociendo la fisiología, decir, bueno, a ver, no, dejemos que pare de sufrir esta persona, digo, no quise decir pare de sufrir, parezco el speech de pare de sufrir, pero digamos, no la dejemos sufriendo. Después vemos qué procesamiento cognitivo hizo, pero en la emergencia psicológica esto es invaluable y lo puede aplicar cualquiera, y todos son agentes de promoción de la salud si lo hacen. Pero eso no es tratar a un ser humano como si fuese un perro que quiero condicionar. Eso es dejar de asociar un estímulo que era neutro hasta ese momento como una mesa de examen o como una relación sexual o como lo que fuere, a una situación de tensión que equívocamente quedó condicionado de esa manera. Sigamos, pues si no, no nos va a dar el tiempo. Yo seguiría hablando horas de cada cosa, pero voy a tratar de ser sintética. Total, tenemos después otros encuentros. El condicionamiento operante. De los productores del condicionamiento clásico llega el condicionamiento operante, otra teoría del aprendizaje humano fundamental y además irrefutable. Todos ustedes saben que si, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo concreto. Ustedes supongamos que Inconsciente en Pantuflas arma un curso. Entonces ustedes se inscriben, un curso pago, todo pago, no hay charla gratis, nada. Pagan, se inscriben y entran al Meet. Y no hay nadie. Nadie. No está Ignacio, no está Manuel, no está la disertante, no, nadie les dice, lo lamento, pasó esto, nada. Nunca, jamás nadie le da una explicación. Díganme ustedes, ¿cuántas veces más se inscribirían y pagarían un curso de Inconsciente en Pantuflas? Ninguna más. Bien. Vamos a algo menor. Van a la máquina de café, la expendedora. Van, siempre se toman un rico capuchino, divino,
calentito, rico, sabroso. Ponen su fichita, plata, moneda, le da el café. Un día, después de muchos días que sí hacen eso, van, ponen para el café y no les da café. Le dan otra chance. Una chance más le damos a la máquina. Si siempre anduvo. Sí, una más. Bueno, una, dos. ¿Cuántas veces más intentan poner esa ficha si lo que no les sale café? Les traga la moneda y no les da el café. La tercera es la vencida. Ponele una, dos, tres. Después decís, no, yo a esta máquina no le pongo más nada. Eso es básicamente el mecanismo del condicionamiento operante. Está nuestra vida llena de esto, nos guste o no nos guste. No digo que nuestra vida se reduce a esto, digo que no lo podemos negar. Aprendemos de los hechos y esto en la clínica es fundamental, porque las personas, no, pero yo le dije que le dijiste eso, pero ¿qué hiciste? Por ejemplo, yo le dije no sé, a ese paciente que no me escriba los fines de semana porque yo, ajá, no te quiero escuchar más. ¿Qué hiciste cuando te escribió? Y le contesté que, ya está, no diga más nada. Le contestaste. Es decir, si uno quiere extinguir según el condicionamiento operante, querés extinguir una conducta, no la refuerces. El reforzamiento positivo y negativo es lo que opera en este caso. El condicionamiento operante que dice, aprendemos de los hechos y aprendemos de las consecuencias de la circunstancia dada. Es decir, ante una acción, lo que va a hacer, digamos, a reforzar, ¿qué es el reforzamiento positivo? Es aumentar la probabilidad estadística de que la próxima vez yo vuelva a hacer lo mismo. Es decir, yo me anoto un curso, el curso se dicta, es interesante, cumplen con lo que me prometen, aunque a mí no me interese, después el contenido no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero ellos cumplieron. Listo, eso es un reforzamiento positivo, eso aumenta la probabilidad de que yo vuelva a confiar en esta institución para tomar un curso. Si eso no ocurre, yo no lo voy a volver a hacer. La máquina de café 2 veces, 3 veces no me dio café, yo no voy a insistir. El café es la consecuencia y yo aprendo. Entonces, ese condicionamiento operante está en nuestra vida presente todo el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros decimos la caja negra. Ese fue el otro mito, digamos, ¿no? Teníamos el perro de Pavlov, que no salivamos como los perros y nos quieren condicionar y nos dan la fichita, el huesito cuando hacemos algo bien. No, no es eso. Y la caja negra es el otro. Porque la caja negra, ¿qué decimos? Bueno, estímulo, respuesta, y a esta gente no le importa lo que pasa ahí adentro de la caja negra. Entonces, si bien es cierto que la teoría de Skinner de condicionamiento operante no tenía en cuenta exactamente, no se ocupó de ver cuál era el mecanismo que había, lo que ocurría para que pase esto, porque ¿qué se hace desde el condicionamiento operante? Y esto se usa mucho en modificación de conducta en niños, por ejemplo. No es conductismo. Es necesario saber cómo aprenden los niños. Esto es así. Para la crianza es necesario. Eso lo vamos a ver en la última charla, un poco de esto, porque si no, nos encontramos permanentemente, digamos, con situaciones que se repiten, con padres que los chicos se le van de las manos, con chicos que toman el control de la casa. ¿Ahí estaban levantando la mano o fue un gesto nada más? No, fue un gesto, listo. Pero digamos, lo que toma este tipo de modelos es un análisis funcional de la conducta. Un análisis funcional, ¿qué significa? Ante determinadas circunstancias, ¿cuáles son las consecuencias? O sea, ¿cuáles son los hechos que continúan y cuáles son las contingencias a ese evento que refuerzan esa conducta o que la extinguen? El reforzamiento positivo, digamos, hace esto de incrementar la probabilidad estadística de que ocurra. El reforzamiento negativo también incrementa la probabilidad de que ocurra, pero por quitar, por eso se llama negativo, porque alivia un sufrimiento. Es decir, a mí me duele la cabeza. Si yo me tomo
Tafirol, vamos a meter cualquier marca, y me saca el dolor de cabeza, o sea, me quita eso que a mí me hacía sufrir, yo la próxima vez que tenga un dolor de cabeza, como eso fue un reforzamiento negativo, un reforzamiento porque me quitó algo que me estaba provocando un sufrimiento, aumenta la probabilidad de que la próxima me duele la cabeza tome eso. Ahora, si yo me tomé el Tafirol y mi dolor de cabeza quedó intacto, no lo voy a volver a tomar. Voy a buscar otra alternativa. Esto, que parece una tontería, digamos, opera en nuestra vida cotidiana permanentemente. Y respecto a la caja negra, debo decir, vuelvo a esto, en modificación de conducta uno dice, bueno, podés dar pautas de las contingencias para poder trabajar con esas contingencias, haciendo un análisis funcional de la conducta, es decir, vas al shopping con un niño, el niño llora, hace un berrinche. ¿Vieron? ¿Alguna vez tuvieron que ver una criatura tirada en el piso, pataleando, gritando a los gritos, y la mamá levantándolo del brazo, colgándolo así, diciendo, ¡cállate! Porque me está haciendo pasar vergüenza, y el chico, ¡ah! Más fuerte grita. ¿Lo vieron o no lo vieron? Lo vieron, todos vimos eso. ¿Qué pasa? Llega un punto en que los padres se desesperan tanto porque no quieren pasar más vergüenza, que más fuerte grita el chico, más chances tiene de conseguir lo que quiere. Entonces los padres, ¿qué hacen? Bueno, ¿qué querés? El caramelo. Bueno, toma. Es la última vez, y le dicen de todo, pero le dan el caramelo. Entonces, ¿qué se aprende? Que en esa contingencia, no importa que me rete, me diga de todo mi mamá, me dio el caramelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer la próxima vez que quiero un caramelo? O un berrinche, bien fuerte. Y si es en público, mejor. No es que lo piensan y lo deciden así los niños, pero a cualquier edad aprendemos eso. Lo hacemos, a ver, en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. Entonces, conocer esto no quiere decir nuevamente que nos vamos a quedar con la caja negra y que entonces solamente vamos a trabajar sobre las contingencias, que insisto, cuando se trata de modificación de conducta en niños, y a lo mejor sí, porque hay que enseñarles a esos padres a manejar las contingencias de ese comportamiento que les resulta disfuncional. Porque no es que el chico tenga ningún problema, en general es una cuestión de límite y una cuestión de no poder manejar estas cuestiones por hacer exactamente lo contrario a lo que haría que deje de tener ese comportamiento. Pero en este tipo de terapias, si bien existen este tipo de pautas, también nos importa lo que pasa adentro de la caja negra, lejos del mito de que, estímulo acá, respuesta allá, contingencia, operan sobre el exterior, pero adentro vaya a saber y no les importa lo que pasa. Volvamos a la otra imagen. Vuelve Epícteto. No es que se equivocó Manuel, pasó correctamente. Yo puse 2 veces la frase de Epícteto porque en este punto es que quiero retomarla. Él había dicho, y yo dije que era un pilar para las terapias cognitivo-conductuales, que los hombres no se perturban por causa de los hechos, sino por la interpretación que hacen de ellos. ¿Por qué digo que eso es un pilar y qué tiene que ver con la caja negra? Ese modo de procesar la información entre los hechos, o sea, el estímulo, y la perturbación, es decir, cómo nos sentimos, cómo actuamos, qué emoción experimentamos, justamente lo que dice la terapia cognitiva es que entre los hechos y esa perturbación emocional o ese comportamiento o esa acción que tomamos como consecuencia, lo que importa es la interpretación cognitiva que hacemos de ellos. Es decir, es la caja negra. Uno trabaja profundamente con la caja negra. Pasamos de diapositiva. Este es el modelo de la terapia racional emotiva conductual o terapia racional emotiva de Albert Ellis, que ahora vamos a ver quién fue. Es lo que se llama el ABC de las terapias cognitivas. ABC de las terapias cognitivas. ¿Por qué? A es el acontecimiento activador, las situaciones, los hechos, que decíamos, los hechos como nombraba Epícteto. B
es el sistema de creencias, los pensamientos, las ideas que tenemos respecto a las cosas, las cogniciones, ideas, pensamientos, creencias. Y C son las emociones, las conductas, las acciones consecuentes a esto. Ejemplo típico clásico de la terapia cognitiva. Tenemos un acontecimiento activador que es, por ejemplo, la pérdida de trabajo. En dos personas exactamente de la misma edad, con la misma experiencia laboral, con la misma formación académica, con la misma antigüedad en el puesto, estaban en la misma empresa y los echan. Hoy a los dos, misma edad, mismas condiciones laborales. Vamos a encontrar, si uno tapa, digamos, el punto B, podés encontrar en C distintas consecuencias o distintas acciones, distintas emociones, distintas conductas. Incluso si nos vamos un poco adelante en el tiempo, es decir, los echaron hoy, dentro de 3 meses, seguramente a Manuel y a Ignacio los vamos a encontrar en dos situaciones distintas. No digo que sean ellos, estoy tomando nombres al azar, disculpen chicos, que los agarré a ustedes, pues son los nombres que me sé de acá. A lo mejor Manuel está 3 meses después deprimido y Manuel se siente muy mal, empezó a beber en exceso, está todo el día en la cama. Su pareja, Pepe, ya no lo soporta más, le dijo, mirá, Manu, yo te amo con todo mi corazón, pero así todo el día tirado en pantuflas, no te voy a soportar, no sé, bueno. Y queda ahí. Después está Ignacio, que, fíjense cómo yo les meto las diversidades más fuerte que yo, Ignacio tiene una relación poliamorosa, entonces sus parejas lo ven tan cambiado, porque hace 3 meses lo echaron del trabajo, y él está como renovado, está feliz, encontró otro trabajo, está contento, está activo, está irreconocible, con ganas de tener otro vínculo más, sumarlo a lo que ya tenía. Y ustedes me dicen, si tenían la misma capacidad, la misma formación, la misma antigüedad, la misma edad, el mismo género, el mismo todo, ¿por qué uno está deprimido, digamos, alcohólico, al punto de la separación, y el otro está espléndido en su mejor momento? Por el punto B, por las cogniciones. El hecho de que los echen, y usted me va a decir, pero que te echen del trabajo siempre es malo. Sí, sí, esto no es piensa en positivo y triunfarás. Eso no es tampoco porque esa es la otra. Eso me olvidé ponerla, el mito de la psicología positiva, en verdad, que existe la psicología positiva, pero la psicología positiva no es piensa en grande y triunfarás como vulgarmente se cree. La psicología positiva se dedicó a estudiar qué hacía, así como Freud y todos se dedicaron a estudiar la psicopatología de entrada para conocer la psiquis y el funcionamiento del ser humano. La psicología positiva dijo, che, si en vez de estudiar a los que sufren y les va re mal y la pasan feo, estudiamos a los que dicen que se sienten a gusto y vemos qué hicieron, qué les pasó. Y eso es lo que estudia la psicología positiva, pero nunca negando, digamos, que hay cosas que son claramente negativas en el sentido de adversas o tristes. Una muerte siempre es triste, no importa cómo uno la piense cognitivamente. Pero aún ante las pérdidas, en este caso de un trabajo, nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros mandatos aprendidos, nos pueden condicionar a cómo nos sentimos. Porque en el ejemplo, Manuel era el que estaba deprimido. Manuel, ¿qué creemos que pensó? Y a mí lo único que sé hacer es esto. Hace 20 años que estaba en esa empresa, perdón, los maté con la edad. Son jóvenes, pero vamos a suponer que son como yo. Hace 20 años que hago ese trabajo, y ahora ¿quién me va a tomar? Porque trabajé ahí toda mi vida, no sé hacer otra cosa. ¿Y cómo voy a mantener a mi familia? Y los chicos que tenemos, ¿cómo vamos a hacer? Y no vamos a cambiar nuestro nivel de vida, porque a esta edad nadie me va a tomar, y porque esto es injusto, y porque me tocó a mí. Y esto, algo hice mal, ¿qué hice para merecer esto? Y todo el tiempo ese tipo de decodificación cognitiva del mismo hecho que le pasó a Ignacio, que dijo,
Al día siguiente, después de que lloró, pataleó, se angustió, habló con todas sus parejas a ver qué le decían, se levantó y dijo, ¿saben qué? Me hicieron un favor esta gente, porque yo nunca hubiera renunciado. Nunca hubiera renunciado, no me hubiera animado a renunciar, pero estoy libre, ahora puedo elegir a ver qué puedo hacer. Por 20 años que estaba en el mismo lugar, ya estaba aburrido de estar ahí. Y bueno, tengo 20 años de experiencia en eso. Alguien me va a tomar. En 20 años conocí muchos clientes, tengo contactos. Voy a empezar a buscar por ese lado y por ahí hasta capaz que gano algo mejor. Voy a aprovechar esto como una oportunidad para no quedarme siempre haciendo lo mismo. Les pasó lo mismo y tenían el mismo currículum. Uno terminó deprimido, el otro terminó consiguiendo hasta un mejor trabajo. ¿De qué dependió eso? De cómo piensa, sí. Sí, de paso, Chiara Menincelli levantó la mano, pero no sé si es... no la vi, perdón. Sí, gracias por avisar. Yo quería preguntar si las cogniciones van a estar determinadas solamente por nuestro esquema, digamos, de aprendizaje a lo largo de nuestra vida o también por otras cosas, digamos, cómo van a estar determinadas nuestro sistema de creencias. Perfecto, me viene bárbaro tu pregunta para la siguiente. Gracias, Chiara. Ahora te voy a responder con lo que sigue. Yo sumo una preguntita de eso, sí. Perdón. Este sistema de creencias, porque bueno, yo aclaro por las dudas que yo me estoy especializando en psicodiagnóstico, y bueno, justamente el tema de la personalidad, la conducta, lo que uno expresa, siempre es un tema de interés para mí. Este sistema de creencias, ¿se puede decir que es la personalidad, es el aparato psíquico o es algo accesorio a eso? O sea, es parte, pero no es todo. Eso para saber cómo ubicarlo, más o menos. Lo que pasa es que depende de dónde lo estés mirando. Henry A. te diría que es el patrimonio mental, porque justamente, por ejemplo, en la demencia hay un vaciamiento de la personalidad. Y hay un vaciamiento de personalidad, ¿por qué? Porque se pierde el patrimonio mental. Es decir, todo eso que vos fuiste acopiando, que si bien es aprendido, también tiene que ver con tu personalidad de base, digamos, y con el modelado que vos fuiste haciendo de eso, que irremediablemente tiene que ver con información que vos fuiste incorporando y con el recorrido que hiciste y con las personas con las que hablaste. Digamos, con las que hablaste, lo digo en el sentido más laxo del término, no con las que hablaste, digo, con tus interlocutores a lo largo de la vida, que van haciendo, y tus identificaciones, obviamente, que van haciendo tu personalidad. Entonces, ese sistema de creencias hace a la personalidad, sí. Por eso es que me gusta esta noción que usa Henry A. de patrimonio mental. O sea, porque es como ese patrimonio que tenemos de lo que pensamos, de los valores, las creencias, los principios éticos, que se basan en justamente lo que crees, y ahora vamos a verlo, respondiéndole a Chiara también, a verlo en más detalle, porque les estoy mostrando solo una parte, ahora falta otro ingrediente que a lo mejor les va a dar una pauta más acabada de la cuestión. Teniendo en mente la pregunta de Chiara, pero para avanzar en esto sin saltearme, la terapia racional emotiva de Ellis consiste, ¿se acuerdan el ABC que veíamos recién? En incorporar el D y el E. Es decir, A, B, C, D, E. El D, E, ¿qué sería? El D, debatir, refutar las propias ideas, muchas veces irracionales, ahora vamos a ver por qué decimos irracionales, a partir de un diálogo socrático, es decir, a partir de la pregunta ingenua, ¿no? De la pregunta que parece de lo obvio. Y que son las que ponen en evidencia esas creencias que ahora vamos a ver más en profundidad. Y E como efecto cognitivo, conductual, emocional incluso, y de reestructuración cognitiva. Es decir, A era el acontecimiento, B es lo que yo pienso del acontecimiento, C es cómo me siento ante eso y cómo actúo, o cómo acciono, qué conducta tengo. D, ese ya es un espacio terapéutico, que es cómo debatir, identificar esos pensamientos, debatir y refutar esas creencias que yo puedo llegar a tener,
Ojo, no siempre es refutarlas, a veces las puedo reforzar porque digo, bueno, como dice Manuel, esto es mi personalidad, esta soy yo y estoy convencida de que esto es así, pero si eso me está generando un no poder accionar, un quedar inhibido para rendir, un no poder conseguir un trabajo o un estar triste todo el tiempo, bueno, debería por lo menos cuestionarme de dónde traigo esos discursos, esas creencias, dónde las aprendí, dónde las escuché. Y ahí aparece la novela familiar y lo que escuchamos tempranamente, y lo discursivo, y el valor y el peso de las palabras. Digo, esto no se contrapone en psicoanálisis, y yo no me voy a sacar jamás la escucha, digamos, uno no deja de tener el oído, oído entre comillas, ¿no? No es el aparato de audición, claramente, digamos, si no la escuchas, no te la quitas más. Entonces, hay palabras que tienen peso y que son significantes para una persona y no para otras, claramente. Pero que no quiere decir que tratar de identificar eso y, como dice acá, refutarlos, eso no quiere decir que no se pueda hacer. Y a partir de esa reestructuración cognitiva, es decir, de procesar la información de una forma diferente respecto al mismo acontecimiento, me pueda provocar una emoción distinta. Porque esto, ¿de dónde parte? Para los que son psicólogos o para los que están estudiando psicología, si pasaron por mi cátedra de ex psicobiología, actual psicopatología y neurofarmacología, habrán escuchado, digamos, estas cuestiones, digamos, ¿no? O sea, nosotros en esto de las teorías de la emoción, nosotros hablamos de las distintas teorías de la emoción, y una de las grandes controversias en cuanto a las emociones humanas es la relación entre emoción y cognición. Hay autores que dicen, bueno, hay emociones básicas que no necesitan ninguna mediación cognitiva, simplemente son, digamos, la emoción en toda su expresión fisiológica, su rótulo cognitivo y su expresión corporal. Y hay otros autores, como Lazarus, Sajón, que es el que dice que no hace falta, digamos, que medie ningún proceso cognitivo. Y otros autores dicen, no, en realidad sí necesitamos sí o sí un procesamiento cognitivo que determina el estado emocional. El ABC es, a ver, esa teoría de la emoción que ustedes estudiaron en psicobiología o como sea que se llame ahora, fíjense las consecuencias que pueden tener en la clínica, digamos, ¿no? Si yo entiendo que si mi postura es pensar, bueno, sí, lo que yo pienso y cómo proceso y decodifico los hechos es lo que determina cómo me siento, o si yo entiendo que cómo me siento no tiene nada que ver con lo que pienso. Eso es una postura terapéutica diferente. Las terapias cognitivas surgen de esas teorías cognitivas de la emoción, digamos, ¿no? Donde la interpretación cognitiva es determinante para cómo nos sentimos. Ahora, si seguimos, y Kiara, no me olvidé de tu pregunta, Manu. Perdón, recién Sí. Emma D. levantó la mano. No sé si... No la vi, perdón, gracias. Sí, te escucho. Hola Silvana, ¿cómo estás? Quería preguntarte, aprovechando que estabas hablando de la emoción, por ahí sintéticamente, pero ¿qué opinabas de esta crítica que le hace Guidano a las supuestas teorías racionalistas sobre esta cuestión de que no le dan suficiente importancia a la emoción como él sí se la daría en su teoría? De postracionalismo. Claro. Claro, bueno, eso es algo que justamente es una buena controversia, porque en verdad, como ustedes están viendo y como vamos a ver ahora en lo que sigue, se le da una entidad y un valor y se trabaja justamente con la emoción. O sea, yo no acuerdo con esa, claro, muy buena la pregunta, es cierto. No acuerdo con ese cuestionamiento que se hace desde el postracionalismo, porque en realidad terapia racional emotiva, parece que se olvidaran la parte emotiva, porque justamente no es terapia racional, a ver, terapia racional emotiva o terapia racional emotiva conductual, y no se está diciendo con esto que haya una priorización de la racionalidad por sobre la emoción, ni que se esté diciendo que la emoción está subordinada a la razón, ni se está diciendo que racionalmente vamos a manejar nuestras emociones. Lejos de eso.
Si hay algo que en las terapias cognitivo-conductuales tenemos en claro, es que no podemos manejar racionalmente la emoción. Cuando yo digo que el modo en que procesamos cognitivamente las cosas determina o condiciona qué emoción sentimos, no estoy diciendo que la racionalidad, la lógica racional es la que va a gobernar nuestra emoción. Son dos cosas distintas, no sé si soy clara en transmitir la diferencia. Sí, sí. Entonces yo creo, no me acuerdo, o sea, pienso que es una crítica que yo no la veo de esa forma, porque yo creo que trabajo más que nada con emociones y con la aceptación de la emoción, que ahí es donde viene lo conductual también. Porque justamente yo que le digo a la gente, terapéuticamente, ¿no? O sea, mira, cognitivamente es un proceso que es más lento, que hay que hacer más cosas, pero que además, digamos, por más que vos puedas identificar esos pensamientos y todo, no vas a tener un gobierno, no somos robots, y no vamos a tener una hiperracionalidad que nuestro trabajo, el de cualquier psicólogo, y el nuestro, y el mío, y el de los cognitivos, no tendría sentido si fuésemos seres racionales, que no lo somos, de ninguna forma. Entonces, lo que uno dice es, no reniegues de tu emoción. Pues la gente dice, no me quiero sentir así, no, a ver, dale lugar a cómo te sentís, respetá cómo te sentís, y dale lugar a esa angustia, a esa tristeza, lo que fuere. Lo que digo es, tampoco te quedes instalado en esto con un circuito reverberante cognitivamente que te conduzca a perpetuarte en ese estado emocional. Pero no quiere decir que ni que dejemos de lado, ni que no atendamos o contengamos o demos lugar a esas emociones, porque justamente es la emocionalidad con lo que uno trabaja, digamos, ¿no? No sé si eso te responde a la pregunta. Sí, gracias, profe. No, por favor. Bueno, para que conozcan a Albert Ellis, que yo todo lo que veníamos hablando hasta hace un momento es de él, digamos, pasamos. Y el otro, que al mismo tiempo que Albert Ellis trabajó sobre terapia cognitiva, que arrancó con la terapia cognitiva de la depresión, fue Aaron Beck. Ellis murió en el 2007, si no recuerdo mal, y Aaron Beck es contemporáneo. Su hija, Judith Beck, sigue y ha ayornado las terapias cognitivas. O sea, si quieren leer sobre terapia cognitiva, Aaron Beck es como el clásico y Judith es la actualización, digamos, no solo ella, claramente, pero digamos, siguió en la línea del padre y actualizó varios conceptos. Pasemos. Y fíjense que, digo porque al mismo tiempo surgían, a mitad del siglo pasado, por un lado Ellis con esta terapia racional emotiva y por otro lado Beck, que los dos más o menos decían lo mismo y son los dos como diríamos, los padres de la terapia cognitivo-conductual. Los supuestos de la terapia cognitiva es que, bueno, que la cognición es mediadora entre estímulos y respuestas, o sea, las cogniciones serían lo que hay dentro de la caja negra, no es que es una caja negra, sino que queremos trabajar con eso que hay ahí. Que las personas pueden acceder a sus contenidos cognitivos, ahí tenemos un despegue del psicoanálisis en algún punto, porque el psicoanálisis no niega que hay algunas cogniciones que son conscientes, digamos. Tampoco se trata de una negación rotunda de que haya procesos a los que no vamos a tener acceso. De hecho, cuando veamos ahora, Aaron Beck habla de pensamientos automáticos y como tales, ¿por qué dice son automáticos? Porque incluso constituyen automáticamente un diálogo interno del cual por ahí no tenemos noticia hasta que le ponemos un foco de atención deliberado. La importancia de la alianza terapéutica y la colaboración activa del paciente, porque obviamente en este tipo de terapia hay un compromiso en tareas, digamos, una terapia que se llama directiva, pero directiva no porque esa es otra confusión que suele haber, porque se cree que el ser directiva implica que le decimos al paciente lo que tiene que hacer. No es así, no le decimos a los pacientes qué tienen que hacer. Sí le damos tareas o indicaciones al modo que un médico u otro tipo de terapista de
ocupacional, un fonoaudiólogo o quien fuese, te da algunas consignas para guiarte y para orientarte para que vos busques e identifiques. Son técnicas de las que podemos proveer a la persona, pero que de ninguna manera tomamos decisiones por los pacientes. O sea, cuando ustedes lean, que es verdad, son terapias directivas, pero directiva en relación a la terapéutica, no directiva en relación a la vida del paciente, ¿sí? Enfoque orientado al problema y a objetivos, obviamente, porque, por ejemplo, yo en la primera entrevista, indefectiblemente, le pregunto, bueno, dentro de la historia clínica y todo lo que uno completa, decir, bueno, ¿qué querrías dentro de, vamos a ponernos un plazo mediano, digamos, de un par de meses, bueno, o lo que fuere que te lleve este procedimiento? ¿Qué es lo que a vos te gustaría haber logrado con este espacio terapéutico? O sea, saber qué es lo que, por qué motivo consulta, no qué es lo que yo evalúo que vos tenés que cambiar. No, yo no evalúo lo que vos tenés que cambiar. Yo te pregunto, ¿para qué venís acá? ¿Qué es? ¿Cuál es tu objetivo? Porque alguien puede tener una característica que a mí me puede parecer que podría funcionar mejor de otra manera y esa persona no querer cambiarla. Yo no le digo lo que tiene que hacer o lo que tiene que modificar en su vida. Entonces, explícitamente, y es como un contrato tácito, que yo te digo, bueno, ¿qué tres cosas, por tres, a veces te dicen dos, a veces te dicen cinco, pero básicamente uno pregunta, si tuvieras que decirme tres cosas en el orden de importancia que vos quieras, ¿cuáles serían los objetivos? ¿Qué expectativas tenés de este espacio terapéutico? ¿Qué te gustaría haber logrado cuando dejes de venir? Y sobre todo lo interesante es que dejan de venir en algún momento. Digo, yo después de haber estado 15 años con mi psicoanalista, la verdad que agradezco infinitamente. Esa es otra cosa muy loca, porque nos tratan de capitalistas neoliberales y no sé qué a los cognitivos, dicen, porque ustedes son funcionales al capitalismo porque hacen todo tipo fast food. Me olvidé de poner el mito del fast food. Somos lo que menos, o sea, a ver, si nos vamos a poner a ver en cuanto a espíritu recaudador, digamos, somos lo que menos tiempo tenemos a la persona, no queremos, al contrario, yo digo, sé libre, no dependas de mí, no me dejes tu dinero y tu tiempo y tu energía. Entonces, digo esto un poco en defensa propia, que muchas veces nos dicen, ¿ustedes son funcionales a qué? ¿Son capitalistas dónde? Si conmigo vienen unos meses y después no los veo. No está en mi espíritu que sigan pegados a mí, al contrario, uno trata de generar autonomía en la persona. Y eso lo digo como ex paciente digamos, de analista, digamos, ¿no? En todo un tema. Pero bueno, más allá de eso, esto de los objetivos decía, y un carácter educativo o reeducativo, si se quiere, en ese proceso, claramente la cuestión de la educación y la psicoeducación es fundamental. Entre otras cosas, para nosotros explicarle al paciente lo que tiene no es rotularlo, el diagnóstico, o en todo caso, la descripción de síntomas, si no quieren diagnóstico. Por ejemplo, alguien que viene con ataques de pánico, decirle, mira, lo que a vos te pasa se llama ataque de pánico, que no es otra cosa que crisis de ansiedad, y darle la explicación que yo hice cuando empezamos esta charla, no se dan una idea del alivio que le genera a una persona saber que no enloqueció, que no es la única a la que le pasa, que tiene nombre y apellido lo que le ocurre y que tiene solución. El alivio es inmenso, les cambia, es el 50%, la gente llora de la alegría, literal se los digo. Yo he visto gente llorar y agradecerme por decir, yo pensé que nunca iba a poder salir de esta situación. He visto gente una paciente me dejó muy marcada porque una Navidad, me acuerdo, era la víspera de la fiesta, se despidió, siempre los pacientes, viste, en esa época te saludan con más énfasis, y esta mujer se puso a llorar. Y le digo, ¿por qué llorás? Porque estaba muy bien, estaba muy bien realmente. Sobre todo que había venido muy mal en su momento, con depresión, muy mal. Y ella me dice, porque es la primera vez en 15 años que no estoy triste una Navidad. Dice, y que puedo disfrutar, siento que disfruto la vida y siento que perdí 15 años de mi vida. Y te agradezco porque siento que tengo la oportunidad de acá en más de vivir de otra manera. A eso no hay con qué darle, es decir, cuando alguien realmente te dice, mirá, el alivio, y no es que después ella
Es más, después esa mujer yo no la, cada tanto, digamos, por otras conexiones de la vida, nos cruzamos o a veces cada tantos años me manda incluso un mensaje, pues siempre quedó con mucho agradecimiento y sé que fehacientemente que sigue muy bien. O sea, no le ha aparecido otro síntoma. Y sin embargo, tampoco es justo que alguien que podría sentirse bien esté sufriendo toda su vida porque uno, existiendo las herramientas, no se las pone a su alcance, ¿no? Entonces, bien, es un proceso educativo y trabajamos con teorías, digamos, de aprendizaje como las que estuvimos viendo y como la teoría del aprendizaje social, que eso después lo podemos, a lo mejor en la última charla que tiene que ver justamente con las cuestiones que no necesariamente son clínicas, sino que aplican a otras situaciones de la vida cotidiana, como por ejemplo lo que es el aprendizaje social de la violencia, digamos, ¿no? O sea, la teoría del aprendizaje social, la teoría de la indefensión aprendida, que son cruciales en lo que estamos viviendo hoy. Seguimos, porque acá viene lo más interesante y tenemos unos minutos, ¿verdad? Todavía, chicos. Sí, en principio 7:30, pero el tiempo que necesites para cerrar también. Bien, no sé, la gente por ahí tiene otros compromisos luego y no quiero demorarlos, pero me acuerdo de la pregunta de Kiara en relación a estas creencias y a de dónde venían y demás. Y acá llegamos, esto es lo que postula de forma archi resumida, esto por supuesto es para un seminario anual, pero Aaron Beck, cuando habla de estos pensamientos automáticos negativos, digamos, habla de una situación, de los pensamientos automáticos negativos y de la reacción, fíjense que el ABC de Ellis, ¿no? Se puede ver acá también. Y él habla de creencias nucleares y creencias intermedias. Las creencias nucleares son aquellas a las que nos resulta más difícil tener acceso. Desde una mirada psicoanalítica uno podría decir, ¿son inconscientes? Probablemente, digamos, pero no dejan de ser creencias, sobre todo creencias en relación a qué, a uno mismo, al mundo y al futuro. La tríada cognitiva de la depresión, con la cual trabaja Aaron Beck cuando habla de la terapia cognitiva de la depresión, la tríada cognitiva que él identifica en la depresión es la visión negativa de sí mismo, el mundo y el futuro. Claramente, si tenemos una visión negativa de nosotros mismos y del entorno y del mundo, vamos a tener, ergo, una visión negativa del futuro. Y la desesperanza, digamos, obviamente que provoca angustia porque deja de haber, y en esto, a ver, si lo pensamos en términos psicoanalíticos, uno dice, bueno, el ser humano es el único consciente de su propia finitud, ¿cierto? Eso explica toda angustia, en definitiva es angustia ante la muerte. Simbólicamente castración, llámenlo como quiera, angustia de muerte. Porque tenemos la muerte ahí, adelante, y sabemos que está ahí. En el medio ponemos proyectos, deseos, que el deseo nos motoriza, ¿no? A hacer todas esas cosas que en definitiva nos alejan de la muerte, o por lo menos de estar cara a cara con la muerte. En la depresión, claramente, o sea, caen los proyectos, cae ese interés en cualquier cosa que pueda mediar entre la muerte y yo, claramente. Muchas veces las creencias nucleares, digamos, esas que digo que son difíciles de identificar, que nos provocan esa angustia y nos dejan así como desmotivados, digamos, en esta visión negativa de uno mismo y del futuro. La visión negativa del futuro hace que lo único que veas por delante es eso. Y si yo lo único que veo es, si me voy a morir, ¿para qué aparece el esto? ¿Y para qué voy a levantarme a la mañana? ¿Y para qué trabajar? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si total. Entonces, esas creencias, esa visión negativa de sí mismo y del entorno y por lo tanto del futuro, no surge por casualidad. Y respondiendo, como un paciente. Espérate que leo la pregunta completa. ¿Cómo se trabajaría con un paciente que llega teniendo depresión y problemas con las drogas, por ejemplo? Bueno, y ahora termino con esto de las ideas, que es la parte del trabajo cognitivo, pero sí
En la depresión es imperativo, y ahí es donde nos ponemos por ahí directivos y conductuales, si se quiere, por lo menos en una primera etapa, ¿para qué? Para básicamente que la persona pueda sentir un alivio con sus emociones, que es lo primero a lo que apuntamos. ¿Para qué? Para que haya un trabajo posible. Junípero, no sé si ustedes lo llegaron a conocer, porque falleció hace unos años, Luis Junípero, psicoanalista. Él decía, todo bien, pero hay que tener una posibilidad de trabajo posible, digamos, ¿no? Y ese trabajo posible requiere un cuerpo presente y requiere una persona que venga hasta el consultorio. Ese trabajo posible del que hablaba Luis Junípero siempre requiere esto que digo, por lo menos que esté vivo, no es una condición menor. Entonces, en depresión, cuando hay riesgo de vida, sobre todo, y siempre, nunca hay que subestimar el riesgo de vida en la depresión, y si hay uso problemático de sustancias y demás, ahí la cuestión conductual es imperativa para el principio. No quiere decir que nos vamos a quedar con eso y los vamos a condicionar y nada más. Quiere decir, por ejemplo, activación conductual, es decir, recomendaciones que uno le va a dar a decir, bueno, mira, yo sé que no tenés ganas y no esperes tener ganas de, por ejemplo, ducharte, por ejemplo, salir y caminar, dar vuelta a la manzana caminando cuando haya sol, por ejemplo, en abrir las ventanas, por ejemplo, en comunicarte, proponerte, comprometerte a que vas a tener un encuentro social, no importa si es por teléfono, virtual, presencial, lo que sea, pero que vas a tener una actividad social en el día. ¿Por qué? En la depresión, en esa tríada cognitiva, la gente a nivel conductual suele hacer todo lo que refuerza la depresión. Es decir, no solo se quedan reverberando con sus pensamientos automáticos negativos, que todavía no le contesté a Kiara, sino que además, y díganme si cuando están tristes no lo hacen, porque aunque no tengan un cuadro depresivo, todos hacemos eso. Cuando estás mal, te pegó el bajón, te peleaste con tu pareja, te rendiste mal, nos encerramos. Escuchás música que te tira más para atrás. En lo posible te quedas oscura, cerrás todas las ventanas, te encerrás, no querés ver a nadie, no tenés ganas de hablar con nadie. Es decir, hacemos todo lo que exactamente va a reforzar ese estado en el que estamos. Además, cuando la emoción y la memoria tienen una conexión muy íntima, cuando nos sentimos mal, todos los recuerdos que tenemos son de cosas que nos salieron mal. Viste que estás mal y te acordás de todo lo que perdiste y te salió mal en tu vida. Cuando estás eufórico te acordás de, la vida es bella, porque mirá todas las cosas que hice bien. Pero cuando estás mal, es tremendo, es un arma de doble filo. Entonces, cortar ese circuito con una pauta, decir, mira, yo te puedo pedir una tarea, yo sé que para vos es un esfuerzo tremendo porque no te interesa y no tenés ganas de nada, pero si vos querés estar acá porque querés estar bien, podés comprometerte a mañana abrir las ventanas. Primero uno pregunta, ¿no?, las condiciones en las que está, cómo está viviendo con todas estas cuestiones. Y podés estar al sol, podés caminar, podés hacer algo de actividad física, aunque sea dar vuelta a la manzana, podés juntarte con un amigo, con una persona, podés tomar un café, eso no lo va a sacar de la depresión de un día al otro, pero empieza a frenar ese circuito que si no cada vez lo hunde más. Y a nivel de las creencias nucleares, retomo y Kiara, espero poder contestarte, surgen por un lado de, sí, aprendizajes muy tempranos, no solo el aprendizaje observacional, porque en esto, lamentablemente, y sobre todo en la depresión, hay una cuestión que uno dice hereditaria, y yo pregunto, ¿hasta dónde no es aprendido? Hay una vulnerabilidad genética para la depresión, hay árboles genealógicos de depresivos, pero también hay aprendizaje por modelado, ¿no? Es decir, ¿cómo aprendo a responder ante una situación adversa? ¿Cómo aprendo a procesar cognitivamente los éxitos y los fracasos, o llámenlo como quieran? ¿Y cuáles son mis creencias nucleares? Que van a determinar creencias intermedias, que son supuestos. O sea, acá hay un ejemplo, ¿no? Si la creencia nuclear, la más íntima, la que tiene que ver con el discurso de nuestros padres, que nos constituye subjetivamente en quién somos, eso el psicoanálisis ya lo dice, es decir, cómo pensás a un ser desde antes de que esté en tu vida, él le condiciona, digamos, y cómo te dirigís, con qué palabras le hablas,
Por supuesto que va a hacer a quién es, a su identidad, a cómo se siente, a cómo se... no solo a la autoestima, sino, digamos, a la visión que tiene de sí mismo y de sus posibilidades. Entonces, si yo pienso, creo profundamente que soy incapaz, que no sirvo, porque a lo mejor me lo dijeron toda la vida, o porque me lo dieron a entender, porque, ojo, que sos un inútil, no es porque tu papá, tu mamá te decía, che, vos no servís para nada. A lo mejor te decía, ah, qué lindo que sos, pero deja que los cordones te lo ato yo, tenés 10 años, y te sigo atando los cordones. No, vos no podés. Sos hermoso, pero yo te los ato porque vos no podés. No, yo te corto la comida porque vos no podés. Y así hasta... Entonces digo, hay creencias, la noción de autoeficacia no se construye de un día para el otro ni cuando entramos a la adolescencia. Eso desde el minuto 1. El que confíen en nosotros o no, el que nos miren con desconfianza o no, la mirada del otro, bueno, eso no se lo voy a explicar a usted que tienen ya psicoanálisis hasta las orejas. Entonces, esa creencia nuclear determina creencia intermedia. Debo comprender todo siempre y enseguida. Debo ser apto para todas las cosas, etcétera, etcétera. Si no comprendo, significa que no soy capaz, que nunca lo lograré. No comprender es detestable, es horrible, insoportable. Que algo te salga mal es horrible. Yo no me canso de decirle a la gente, dejad de decir que es horrible. Sí, es feo, está bien, no está bueno lo que te está pasando, pero horrible, todo es horrible. Hay que detecten en alguien que está medio más bajón o que tiene esa forma, ¿cuántas veces usan esas palabras extremistas? El extremismo es una de las formas de pensamiento que se identifican dentro de los pensamientos, las creencias irracionales, digamos, que tienen que ver con los sesgos cognitivos depresivos. La maximización, la exageración, el extremismo, todo, nada, nadie me quiere, todo me sale mal, nunca las cosas son como yo quiero. Pónganse a revisar, cuando estén para atrás, de mal humor, bajoneados, escúchense a ustedes mismos, presten atención al diálogo interno. ¿Cuántas veces se dicen, no, porque a mí nunca me va a hacer esto, no, yo todo lo hago así, a nadie le importa lo que yo quiero. Todos mis amigos, nunca voy a poder hacer esto, siempre me pasa lo mismo. Todos términos extremos. Cuando vos, la pregunta socrática, ¿cuál es? ¿Nada te salió bien? A ver, estás acá delante mío, me dijiste que te recibiste, sos profesional, bueno, ¿terminaste una carrera universitaria? Sí, la terminé. ¿Y eso te parece algo malo? No, bueno, está bien, pero nada más eso. Ah, ok, pero vos no me dijiste tener un hijo, por decir. Sí, y eso te salió mal. No, bueno, pero, bueno, entonces no es todo me salió mal, es esto me está saliendo mal. Bueno, de esto podemos hablar 3 horas, pero digo, creencias intermedias que definen los pensamientos automáticos negativos. No voy a poder con esto, no voy a poder seguir dando clases, situación. No entiendo un concepto que le quiero explicar a ustedes. Si yo lo que pienso es, nunca lo voy a poder entender y qué sé yo, y en el fondo, si sigo trabajando cognitivamente, explorando, llego a la creencia nuclear de ser incompetente y creerme incapaz. Y ahí es donde digo, ¿qué caja negra? Si trabajamos dentro de la caja negra. O sea, ¿trabajamos con la situación estímulo? Sí. ¿Para actuar sobre la emoción y la acción y la conducta que es respuesta? Sí. ¿Pero desde dónde? Desde adentro de la caja negra, no trabajamos con el condicionamiento clásico y operante nada más. Por eso es cognitivo-conductual, ¿sí? Esto es el esquema, bueno, ya estamos en tiempo, es el esquema básico, digamos, en este caso de Aaron Beck. Pásame, Manu. Y la cuarta deconstrucción que les propongo es esta grieta. Psicoanálisis cognitiva o psicoanálisis conductismo, conductual, la ñuli central, el extremismo blanco-negro, el somos detractores y entonces nos queremos matar mutuamente y queremos que el otro se extinga. No, al menos a mí no solo no me interesa que se extinga el psicoanálisis, de hecho hay personas a las que yo digo, mira, te voy a derivar con un colega psicoanalista. Porque hay cosas que la gente tiene que explorar y experimentar y navegar
en ese tipo de vivencia. Así como hay otras que no. La depresión y los trastornos de ansiedad o la fobia, no preferentemente, porque suelen empeorar, digamos, en situación de análisis, y lo tengo recontra comprobado, no lo digo yo, está estudiado, pero además yo lo tengo comprobado. Entonces, yo creo que todos los saberes son válidos y que podemos coexistir no solo pacíficamente, sino colaborativamente. Si ustedes supieran la cantidad de psicoanalistas que a mí también me derivan, porque me dicen, mira, Silvana, tengo este paciente o esta paciente en análisis, pero estamos trabados ahí con un tema sexual, te lo mando para sexología, o sea, no es que yo me voy a quedar con el paciente en cognitivo. Sí, dale, y hacemos la interconsulta. Entonces, trabajo que yo, un vaginismo el psicoanálisis ni en 1.000.000 de años se lo va a mejorar. No hay forma, no way, no existe, no se puede. No hay interpretación psicoanalítica que te vaya a sacar el vaginismo. Hay mujeres, hay una mujer, un caso que salió hace 2 años en Italia, la anestesiaron. Anestesia general para hacerle una inseminación porque no podía acceder a un coito y quería quedar embarazada. Anestesia general. Cuando existe un tratamiento que se puede hacer y que con 3 consultas se resuelve. Entonces, digamos, todos los saberes tienen lugar y creo que esta comunión, y por eso agradezco infinitamente a Inconsciente en Pantuflas y a sus representantes, por la pluralidad, por querer escuchar todas las voces, no para que digan, entonces voy a ser cognitivo. No, hagan el camino que quieran y todo sirve. Mientras uno tenga ética y responsabilidad y ganas de aportarle a la vida del otro, todo sirve. Pero conozcan, porque a lo mejor en alguna problemática les es más útil hacer una derivación, decir, yo acá tengo un límite y esta persona la está pasando mal hace un rato largo, entonces voy a acudir a una estrategia terapéutica distinta y después seguimos el camino del psicoanálisis y del autoconocimiento y de todo lo que se puede desplegar desde allí. Y creo que eso es todo. A ver si dispuse algo más. No, esta era la última. Bien. Silvana, ¿querías hacer mención de la diplomatura? Bueno, gracias, sí. Paso el chivo. Gracias, Manu. Bueno, estoy coordinando, el jueves se va a hacer la presentación, el acto de presentación, y que quedan todos invitados, si quieren, por supuesto es gratuito, de una diplomatura de estudios avanzados en sexología y neurociencia en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR, del CEI. La presentación, va a decir unas palabras el rector de la UNR, Franco Bartolacci, el director del CEI, que es Darío Mayorana, y yo como coordinadora de la diplomatura, que es una diplomatura de posgrado, voy a hacer alguna breve, digamos, presentación de la diplomatura, y después va a haber una conferencia de Felipe Hurtado Murillo, que es un doctor en psicología, sexólogo, presidente de la Asociación Española de Sexología, miembro de la Asociación Mundial para la Salud Sexual y de la Federación Latinoamericana, que va a estar hablando de ciencia y transexualidad. Él es un referente, digamos, a nivel internacional de sexología, para quien le pueda interesar este tipo de temática. Bueno, simplemente se tienen que inscribir, va a estar información en la página de UNR o en el CEI, digamos, la buscan, o en mis redes, y el que quiera ir a la presentación para enterarse, pasen el chivo por Instagram. Dale, le decimos a los chicos que lo pasen. Vamos a publicar eso en la historia. Bueno, Silvana, la verdad... Así que bueno, gracias por eso. Enormemente por esta presentación, la verdad me parece que estuvo interesantísima, tanto como organizador como persona que está aprendiendo también en estas cuestiones, me parece que estuvo clarísima y bueno, tengo muchas ganas de los próximos encuentros también. Invitamos a todas las personas que participaron de esta clase de forma abierta y gratuita, que si quieren inscribirse a los próximos encuentros, pueden hacerlo también, pueden ponerse en contacto con nosotros para eso, pero bueno, creo que realmente lo disfrutamos todos, así que te agradecemos muchísimo, mientras, bueno, están los mensajes de agradecimiento en el chat también. Sí, ahí lo estoy viendo, una caricia para el alma. ¿Ve? Eso es reforzamiento positivo, porque ustedes me dicen todo eso, entonces la próxima que me invitan, yo digo, sí quiero ir porque me encanta que les guste y que les sirva, que les sea útil, y que lo disfruten, sobre todo porque de eso se trata, de que uno disfrute lo que hace. Así que 1000 gracias a ustedes, nuevamente. Y agradecerles también enormemente, bueno, a todas las personas que están participando de esto,
A nosotros como espacio nos llena muchísimo que la gente también confíe en lo que estamos organizando. Me encantó la participación de todos, también el tema de estar con las cámaras encendidas, está realmente muy bueno eso también, dentro de las posibilidades, obviamente entendemos también los que no. Pero bueno, agradecerles tanto entonces a Silvana y al público, y bueno, están más que invitados para sumarse al resto de las charlas. Así que bueno, con esto doy por finalizada la grabación, y bueno, con eso también el encuentro. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos en más actividades que vayamos organizando.